Nuestro equipo está conformado por Alejandra y Monse. Hablaremos un poco sobre la educación. La educación, como todos saben, es un derecho humano fundamental que ocupa el centro del mismo, de la misión de la UNESCO. La UNESCO está ligada a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también nos habla que el derecho a la educación es uno de los principios rectores que respalda a la Agenda Mundial Educativa del 2030. También habla que para hacer un cambio social por la educación, más que nada se habla que la educación la tenemos desde casa. Como todos hemos sabido que tú te educas desde el principio, desde que tienes conciencia. Tus padres más que nada son los que te educan para ver cómo eres realmente, y ya después otra etapa más de tu vida es el kinder. Ahí en las escuelas son donde te van impulsando más sobre la educación, sobre el respeto, sobre los valores de cada persona. Si queremos una sociedad futura, un futuro mejor, debemos construir una educación mejor a nuestros hijos. También nos habla que la educación está basada en los derechos humanos, que tiene como propósito garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación, como catalizar para lograr un desarrollo sustentable. Ya como todos sabemos, la educación tiene un carácter de derecho habilitante. La educación es un instrumento poderoso que permite que a los niños y adultos que se encuentren en la sociedad económicamente y marginados salir de la pobreza y a participar plenamente en la vida en la comunidad. Si tú quieres una vida mejor, un futuro mejor, tienes que especializarse, tienes que tener una educación digna para poder salir adelante y triunfar en la vida. También nos habla que hay millones de niños y adultos que siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos debido a factores sociales, culturales y económicos. Y para eso necesitamos en la sociedad apoyarnos unos al otro para que el niño que necesite de la educación nosotros lo podamos ayudar. También la educación, como lo dijeron, la educación se da en los adultos, que obviamente los adultos también tienen derecho a hacer una educación. Si son analfabetas, tenemos que apoyarlos, como la sociedad que somos, apoyar a los adultos a que puedan leer, a que tengan una educación como todo ser humano tenemos derecho. También como nos habla el artículo 3, que todo individuo tiene derecho a recibir educación, el Estado, la Federación, los estados, distritos federales y municipios impartirán la educación preescolar, primaria y secundaria a medio superior. La educación preescolar y primaria y secundaria conforme a la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Todo ser humano tiene también la obligación, porque es una obligación estudiar, tener una educación. Por ejemplo, a nuestros hijos los tenemos que impulsar a ir a la escuela, a decirles: hijo, échale ganas para que seas un profesionista, y así. Eso es la educación. Para mí es muy importante. En conclusión, la educación es muy importante en nuestra vida cotidiana, ya que nos puede servir
en nuestro futuro y salir adelante como profesionistas y para que no nos falte nada en la vida. En este video voy a hablar acerca del derecho a la educación. Alguna vez cuando fuimos a la primaria o a la secundaria, nos hacían mención sobre que teníamos un derecho a la educación y que estaba plasmado dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3. Este derecho a la educación es un derecho humano, el cual es intransferible, inherente e irrenunciable. El derecho a la educación, tenemos derecho todos los niños y niñas, jóvenes y adultos. Nos decían que era laica, gratuita y obligatoria. Este derecho es la clave para un buen desarrollo de nuestros demás derechos humanos. Es la base. La educación debe tener suficientes escuelas para toda la población y debe de tener los programas adecuados para un buen funcionamiento, y no podemos prohibir el acceso a la educación por ningún motivo, en ninguna circunstancia, a ningún ciudadano. Y sabemos que existen más de 100 millones de niños y niñas que no asisten a la escuela. Es un dato que nos da la UNESCO. Y al menos de 33 millones que no saben leer, escribir ni hacer cuentas. Y la mayoría de estos son mujeres. También existe una desigualdad y existen bastantes barreras que nos impiden que todas las personas puedan disfrutar de este derecho a la educación. Una de las principales barreras es la discriminación, la exclusión, y estas ya pueden ser por etnia, situación económica, por orientación sexual, por alguna discapacidad, y algunas otras pueden ser por las condiciones políticas, sociales o económicas del mismo estado. Por eso el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger este derecho a la educación, y sabemos que la UNESCO es una de las encargadas de apoyar a los estados para que se cumpla con esta tarea, con esta obligación. En el 2015 se aprobó una agenda por la UNESCO que es la llamada Agenda 2030 para un desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que esta pretende poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente a la equidad. Y por eso necesitamos que se cumpla este derecho. Los principales objetivos de esta agenda son apoyar al Estado para que la educación sea inclusiva, sea equitativa, sea de calidad. Inclusiva quiere decir que no haya ningún tipo de discriminación, como ya les comenté, etnia, situación económica, preferencia sexual, y principalmente que sea de calidad, que tenga una
una buena infraestructura, que tenga los materiales, las condiciones. Y también sabemos que es una tarea del Estado, como ya les comenté, pero no solamente es del Estado, también es una tarea de importancia de todos los ciudadanos, de la sociedad, y claro que todos podemos colaborar al exigir que se cumpla este derecho. Y otra cosa que podremos hacer es promover su acceso para todas las personas que nos rodean y no cumplen con este derecho. Bueno, sabemos que también la educación es la base para poder ejercer nuestros demás derechos, que aparte de que también contribuye con la desigualdad social, promueve el respeto hacia los demás, aparte de que nos ayuda a garantizar las posibilidades de un buen trabajo, un trabajo digno en un futuro. Nuestros niños y nuestras niñas sean personas de bien, y también la educación nos ayuda también sabemos que la educación contribuye a la realización personal de cada persona, promueve el respeto hacia los demás, nos ayuda a garantizar pues las posibilidades, como les digo, de un buen trabajo en el futuro, para tener niños y niñas que se preocupen por nuestra sociedad, que sean niños con actitudes, que sean personas de bien, y sobre todo abstenernos de que sean personas vagas, delincuentes o drogadictos. Bueno, los invito a todos por este medio a que contribuyamos a que todos puedan tener acceso a la educación, y claro que sí, apoyar todos con la medida de lo posible.